One Piece. Conquistando Wano Kuni al comienzo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 226. La llegada de los pacifistas supuso una enorme presión psicológica para los piratas. Estas armas humanoides identificaban automáticamente objetivos con recompensas superiores a los 100 millones de bayas y lanzaban devastadores rayos láser desde sus palmas y bocas. En cuestión de segundos, los piratas comenzaron a sufrir numerosas bajas. Maldita sea. Muere, bastardo. Un pirata, con un botín de más de 100 millones de bayas, logró sobrevivir a las explosiones iniciales. Impulsado por la desesperación, cargó contra uno de los pacifistas y blandió su espada con todas sus fuerzas, apuntándole al pecho. Sonido metálico. El sonido del acero chocando con el acero resonó mientras el pirata se paralizaba de incredulidad. Su espada, tan afilada como para cortar oro y hierro, apenas había arañado la ropa del pacifista. A través de la tela rasgada, pudo ver chispas que salían del impacto de su espada. Bajo la superficie, se reveló que el cuerpo del pacifista estaba hecho de un metal especial. De ninguna manera ni siquiera los piratas con recompensas inferiores a 500 millones de bayas pudieron penetrar las defensas de los pacifistas. Por eso, los marines y el gobierno mundial habían invertido tanto en estas armas. Los pacifistas eran prácticamente indestructibles y representaban la cumbre de la tecnología bélica de los marines. Antes de que el pirata pudiera reaccionar, el pacifista lo atrapó. Abrió la boca y un rayo láser abrasador lo atravesó al instante. El cuerpo humeante y sin vida del otrora temido pirata cayó pesadamente al suelo frente al pacifista. La moral de los piratas de Barba Blanca, ya de por sí debilitada, empezó a flaquear aún más. La intrusión de los sombrero de paja había cambiado el rumbo, pero ahora la batalla parecía pender de un hilo. Era evidente para todos que los piratas de Barba Blanca estaban en apuros. Su impulso inicial se había desvanecido tras repetidas cargas fallidas para romper las defensas de los marines. La fuerza de los piratas de Barba Blanca está menguando, comentó Bardock el Malvino con una sonrisa de suficiencia. Después de tantos intentos fallidos de fuga, claramente no son tan fuertes como al principio. Parece que esta guerra está a punto de terminar. ¿Se acabó la guerra? Fu. Piensas demasiado. La risa siniestra de Doflamingo rompió la tensión. Ese hombre ni siquiera ha hecho su movimiento. Bardock parpadeó confundido antes de seguir la mirada de Doflamingo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al mismísimo Barba Blanca preparándose para entrar en la contienda. La llegada de los pacifistas, combinada con la abrumadora cantidad y fuerza de los marines, había llevado a los piratas de Barba Blanca al límite. Pero Barba Blanca sabía que era hora de dar un paso al frente y cambiar el rumbo. Con una mirada decidida, Barba Blanca apretó su enorme puño y golpeó el aire con todas sus fuerzas. La atmósfera se quebró con un estruendo atronador. Desde el punto de impacto, las fracturas se extendieron rápidamente por el cielo y el suelo, y la fuerza del terremoto azotó Crescent Bay con una velocidad y alcance asombrosos. Los marines y los gigantes estacionados en el frente quedaron atrapados en la explosión y sus filas se dispersaron como hojas en una tormenta. El mar helado creado por el almirante Aokiji se quebró violentamente, destrozando el campo de batalla y hundiendo a numerosos combatientes. Incluso los cañones estacionados en la costa de Marineford fueron destruidos por la onda expansiva. La destrucción dejó a ambos bandos luchando por recuperar el equilibrio. Al desaparecer el hielo, los pacifistas también perdieron terreno firme, lo que obligó a Sentomaru a ordenar su retirada inmediata a la costa. Esto les dio a los piratas de Barba Blanca un momento muy necesario para reagruparse. Respirando profundamente, Barba Blanca levantó su enorme naginata, la Murakumo-Hiri, y gritó a su tripulación. Todos. Rescaten a Ace. Avancen hasta la plaza con una sola carga. Con esas palabras, blandió el Murakumo-Hiri una vez más, la fuerza de su golpe creó otra onda de choque devastadora que despejó el camino para su tripulación. La atmósfera se quebró una vez más bajo la inmensa presión y las fracturas se extendieron por el aire como telarañas. El violento impacto hizo volar oleadas de marines. Vamos. Avanza hacia la plaza. Con un estruendo atronador, el Moby Dick se estrelló contra el borde del campo de batalla. Los piratas de Barba Blanca avanzaron como un torrente imparable, con ánimos fortalecidos a pesar del peligro.
Bajo la protección de sus camaradas, lograron abrirse paso por la brecha y finalmente pisaron la plaza principal de Marineford. Pero este avance tuvo un costo. Ahora se enfrentaban a oponentes aún más formidables. Es el almirante Ryokugyu. El nombre provocó escalofríos, y los piratas se giraron para ver la figura entrando tranquilamente en la brecha. Su sola presencia hizo que quienes se encontraban en su camino retrocedieran, y su determinación inicial dio paso al miedo y la admiración. Ryokugyu caminaba con las manos metidas en los bolsillos con naturalidad. Parecía irradiar vitalidad, partículas de energía flotando como polen en el aire. KKK. El suelo bajo Ryokugyu se agrietó amenazadoramente a medida que la vegetación comenzaba a brotar de la tierra. En cuestión de instantes, brotaron árboles y flores, creciendo rápidamente hasta formar un denso bosque que transformó el campo de batalla. Incluso los marines cerca de él parecían mimetizarse con la vegetación, absorbidos por la expansión. Es perfecto, todos ustedes serán un excelente alimento. Bajo su control, enormes troncos de árboles se entrelazaron y formaron un enorme brazo. La mano de madera, más grande incluso que los vicealmirantes gigantes de la marina, brillaba con una capa de haki de armamento. Su tamaño y poder eran aterradores al dirigirse hacia los piratas que desembarcaban del Moby Dick. El aire aullaba mientras las enormes palmeras de madera descendían con una fuerza abrumadora. La tierra bajo ellas se secaba y agrietaba, como si los propios árboles estuvieran drenando hasta la última gota de vida del suelo. Simultáneamente, el bosque circundante seguía volviéndose más vibrante y amenazante. De repente, una figura alta saltó a la refriega, estrellándose contra el corazón del bosque. Choque brillante. Bajo la luz del sol, el cuerpo de Diamond Jozu resplandecía con un brillo deslumbrante y noble. El comandante de la tercera división de los piratas de Barba Blanca atacó, con su cuerpo recubierto de diamantes mejorado con haki de armamento. Jozu se estrelló contra la palma de madera, creando enormes grietas que se extendieron por la superficie del ataque. El impacto fue tan potente que detuvo momentáneamente la ofensiva de Ryokugyu. Pero el bosque de Ryokugyu no fue tan fácil de vencer. La palma de madera se regeneró rápidamente, reparándose en un instante. Con una renovada oleada de fuerza, atacó de nuevo, abrumando a Jozu y lanzándolo hacia atrás. Los piratas se apresuraron a atrapar el enorme cuerpo de Jozu, evitando que fuera arrojado al mar. Entonces, con un rugido estremecedor, el propio Barba Blanca dio un paso adelante. Apretando el puño, el legendario pirata desató todo el poder de su fruta Quake Quake. ¡Bum! El aire se agrietó y se astilló, formándose fracturas como telarañas en la atmósfera mientras su puñetazo enviaba ondas de choque que se extendían hacia afuera. Grieta. Las vibraciones se expandieron con una fuerza devastadora, destrozando el bosque de Ryokugyu. Las enormes palmeras de madera se derrumbaron al instante. Su resistencia no pudo con la abrumadora fuerza del terremoto de Barba Blanca. Incluso los árboles en regeneración se desmoronaron como ramas secas bajo la onda expansiva. El temible ataque de Barba Blanca atrajo la atención de todos en el campo de batalla. Por un instante, todas las miradas se posaron en él. Su presencia dominaba el caos de la guerra. Pero en medio de la batalla, nadie se dio cuenta de que el mar detrás de Marineford se estaba poniendo inquieto. Las olas, antes tranquilas, habían empezado a subir cada vez más, cada una más poderosa que la anterior. Las aguas se agitaban violentamente, señal reveladora de un tsunami inminente. El nivel del mar subió más y las olas se alzaban en una sucesión implacable, señal del caos que se avecinaba. Para entonces, los piratas de Barba Blanca ya habían desembarcado en las tierras de Marineford, preparándose para hacer frente a toda la fuerza de los ataques de los marines. Zumbido. Una raya roja atravesó el campo de batalla. Akainu cargó hacia adelante con el puño envuelto en lava fundida. Su objetivo no era otro que el mismísimo Barba Blanca. El aire alrededor de Akainu se deformó bajo el calor de su ataque, y el suelo bajo sus pies quedó reducido a cenizas. Sonido metálico. El Murakumo-Hiri de Barba Blanca recibió de frente el puñetazo cargado de lava de Akainu. El arma, cargada con las vibraciones de su fruta temblor, chocó ferozmente con el magma del almirante, lanzando chispas por doquier. La colisión pareció dividir la atmósfera misma, dividiéndola entre dos fuerzas opuestas de destrucción. Las ondas de choque resultantes explotaron hacia afuera, extendiéndose como una violenta tormenta por el campo de batalla y sacudiendo el suelo bajo los combatientes.
A pesar del calor y la fuerza abrumadores, la energía sísmica de Barba Blanca resultó superior. Akainu se vio obligado a retroceder, deslizándose hacia atrás mientras apretaba los dientes. Pero justo cuando Barba Blanca se preparaba para aprovechar la ventaja, surgió otra amenaza. Del bosque invocado por Ryokugyu, un enorme golem de madera tomó fierro. Su imponente figura irradiaba vitalidad y poder al alzar un puño colosal y rugir hacia Barba Blanca. Barba Blanca, imperturbable, invocó el familiar halo blanco de su fruta Quake Quake en su palma, listo para contrarrestar el golpe entrante. Destello. Una luz cegadora atravesó el campo de batalla. En un instante, 2 rayos láser salieron disparados de los dedos alzados de Kizaru, impactando el pecho de Barba Blanca con una precisión aterradora. El ataque del almirante dejó 2 heridas abrasadoras, y Barba Blanca se tambaleó de dolor. La fuerza del ataque debilitó su propio contraataque, y el puñetazo del golem de madera impactó contra él con toda su fuerza. El impacto hizo que Barba Blanca retrocediera varios pasos, aferrándose con fuerza a su Murakumojiri. Se estabilizó, pero de repente tosió sangre. Su corpulento cuerpo se encorvó ligeramente mientras se agarraba el pecho con expresión sombría. Las heridas duales de los láseres de Kizaru y sus heridas existentes habían tenido un costo severo. «Padre», gritó Marco desesperado, con la voz impregnada de pánico. «Cobardes despreciables. Atacándolo así». Las llamas de Fénix azul ardieron con más intensidad alrededor de Marco mientras arremetía con furia. Su ataque se dirigió hacia los vicealmirantes que le bloqueaban el paso. «Piratas como tú no merecen piedad», gruñeron los vicealmirantes Momonga y Oniuno. Los dos contraatacaron con sus espadas revestidas de haki de armamento, interceptando el ataque de Marco. A pesar de su ira, Marco, al igual que los demás comandantes de división de Barba Blanca, se vio superado en número y limitado por las abrumadoras fuerzas de los marines. La incorporación de los almirantes con aspecto monstruoso, junto con los vicealmirantes de élite traídos a través del servicio militar obligatorio, había cambiado el rumbo contra los piratas de Barba Blanca. Esta presión implacable sobre las fuerzas de Barba Blanca se extendió a los sombreros de paja y sus aliados, dejándolos igualmente atrapados. Este es un lugar de justicia. No podemos permitir que los piratas anden sueltos por más tiempo. Los de sombrero de paja se giraron y vieron al vicealmirante de la marina y jefe de personal Tsuru interponiéndose en su camino. «Muévete, anciana. Quítate de mi camino», gritó Luffy. En segunda marcha, Luffy atacó, desapareciendo a toda velocidad. Para él, cualquiera que se interpusiera entre él y el rescate de Ace, ya fuera joven o viejo, hombre o mujer, era un obstáculo a superar. Tsuru suspiró suavemente. Es tan impaciente e imprudente como Garp. Esquivando sin esfuerzo el golpe de Luffy con su haki de observación, Tsuru extendió la mano y agarró su brazo extendido. En ese momento, su habilidad de fruta del diablo se activó. El cuerpo de Luffy comenzó a retorcerse y a girar sin control, como si lo estuvieran arrojando a una lavadora. «Uf. ¿Qué demonios es esto?», gritó Luffy, con la voz alzada por el pánico. En cuestión de segundos, todo su cuerpo quedó aplanado y flácido, asemejando un trozo de tela escurrido. «Maldita sea. No puedo moverme», gritó Luffy, luchando en vano, pues su conciencia permanecía intacta, pero su cuerpo se negaba a volver a su forma original. Luffy. Al ver a su capitán incapacitado, en él, Sanji y los demás corrieron a rescatarlo. Sin embargo, en cuestión de segundos, la vicealmirante Tsuru extendió la mano y los tocó a cada uno de ellos a medida que se acercaban. Al igual que Luffy, también cayeron al suelo, con sus cuerpos aplanados y flácidos, como recortes de papel. La veterana vicealmirante hizo que pareciera que no había ningún esfuerzo, sometiendo a los sombreros de paja con sus movimientos tranquilos y calculados. «No se preocupen», dijo Tsuru, mirando a la tripulación incapacitada. «Me encargaré de que los envíen a Impel Down. Al menos allí sobrevivirán a esta batalla». Su mirada penetrante se dirigió a Sanji. «Y tú, chico de la familia Vinsmoke, a ti tampoco te harán daño. Después de todo, tienes ciertos privilegios especiales». Los ojos de Sanji se abrieron de par en par, conmocionados, y sus pupilas se estrecharon bruscamente. Una mezcla de frustración y desafío lo invadió mientras apretaba los dientes, incapaz de responder ni moverse. De repente, una fuerte advertencia resonó en Marineford y en todo el campo de batalla. «¡Guau, guau, guau!».
El estruendo de las sirenas atrajo la atención de todos. Sengoku, que empezaba a sentir cierto control sobre el campo de batalla, giró la cabeza hacia la entrada de la bahía, con expresión confusa. Se acerca el tsunami. La voz asustada de un vigilante de la marina cortó la conmoción. Todas las miradas se volvieron hacia el horizonte, donde una enorme ola, de cientos de metros de altura, avanzaba a una velocidad alarmante, ocultando el cielo. ¿Eso es y un tsunami? ¿Cómo es eso posible? Espera, ¿esto es obra de Barba Blanca? Los marines palidecieron de terror, mientras que incluso los piratas observaban en atónito silencio la ola que se aproximaba. La magnitud del tsunami era incomprensible. Ya fueran marines o piratas, todos sabían que serían engullidos en un instante si la ola los alcanzaba. Esto no es natural. Esto es artificial. La especulación se extendió entre la multitud. Aparte de Barba Blanca, solo había dos figuras capaces de semejante devastación. La enigmática princesa serpiente del reino del cielo, y ese hombre. La expresión de Sengoku se tornó sombría. Si otro de los 4 emperadores hubiera entrado en la contienda, la guerra entera podría escaparse de su control. Chocar. La colosal ola se cernía sobre el campo de batalla, proyectando su inmensa sombra sobre la bahía. Sin embargo, antes de que pudiera impactar la plaza, Barba Blanca se movió. Apretando su enorme puño, se balanceó hacia arriba, liberando toda la fuerza de su fruta cuaque cuaque. Auge. El aire se quebró violentamente cuando su terremoto destrozó la ola entrante. Por un instante, pareció que el tsunami estaba neutralizado. Pero entonces, en lo alto, una ráfaga abrasadora de calor descendió del cielo, impactando contra el punto más alto de la ola. Auge. La violenta explosión interrumpió el rebote de la onda expansiva. El resultado fue catastrófico. El tsunami se desplomó, cayendo en todas direcciones. La fuerza de la cascada de agua envió enormes olas que se estrellaron contra la costa, desatando la devastación en Marineford. Aunque la plaza en sí se libró de un impacto directo, las olas alcanzaron la costa con un impacto aterrador, arrojando enormes oleadas de agua de mar a la bahía. Los buques de guerra y otras embarcaciones amarradas cerca fueron consumidos por las olas abisales, destrozados y hundidos en instantes. ¡Bum! ¡Bum! Los edificios a lo largo de la orilla se derrumbaron bajo la implacable fuerza del agua. La bahía, una vez congelada por Aokiji, fue recuperada por el océano embravecido. Innumerables barcos fueron aplastados y convertidos en escombros, y sus restos quedaron esparcidos por el mar tumultuoso. El Moby Dick, ya cerca de la costa, tuvo mejor suerte que la mayoría, sufriendo solo daños menores. Sin embargo, casi la mitad de los demás barcos auxiliares, así como el Toussaint Sunmi, quedaron destruidos, reducidos a precarios restos. Los de sombrero de paja observaron con desesperación cómo se desarrollaba la destrucción, con lágrimas corriendo por sus rostros al ver su preciado barco en ruinas. Para los piratas de Barba Blanca, la pérdida fue aún más grave. Muchas de sus naves aliadas fueron tragadas por el mar, desapareciendo en las profundidades como presas consumidas por un depredador gigantesco. La repentina oleada de calor provocó que innumerables cabezas se levantaran, buscando el origen del ataque. Casi simultáneamente, las figuras más fuertes en el campo de batalla, almirantes, Barba Blanca, Shichibuka y otros titanes del combate, levantaron la mirada al cielo. El Denden Musi que grababa la escena ajustó su ángulo para que todo el mundo pudiera presenciar el espectáculo. La transmisión pasó a una vista aérea, revelando una imagen que dejó atónitos a los espectadores de todo el mundo. Una sombra enorme atravesó las espesas nubes sobre Marineford. Momentos después, la verdadera forma de la sombra emergió, dejando al mundo en shock. Está en el cielo. ¿Qué es eso que está ahí arriba? Es un dragón. No, son los 4 emperadores, Kaido. Un colosal dragón azul se alzaba en el cielo, sus escamas brillaban con un aura opresiva de poder. La bestia observaba el campo de batalla con autoridad inquebrantable. El ataque abrasador anterior provenía de esto. Kaido de las bestias, en todo su poder. Sin embargo, incluso la temible imagen de Kaido en su forma de dragón quedó eclipsada por lo que lo acompañaba. Junto a la enorme bestia, una docena de islas flotantes flotaban de forma antinatural en el aire. A diferencia de las nubes de fuego de Kaido, que usaba para sostenerse a sí mismo y a Onigashima, estas islas no mostraban ningún medio visible de suspensión. Este poder, murmuró alguien con incredulidad.
Antes de que nadie pudiera descifrar la verdad, la comprensión cayó como un rayo. Los altos mandos de los marines palidecieron al darse cuenta. Solo hay una fruta del diablo que puede hacer esto. La fruta flotante flotante. Y entonces, se pronunció su nombre. Alex, el almirante volador, la figura más poderosa de la nueva era. Las islas flotantes fueron obra suya. La expresión del almirante de flota Sengoku se ensombreció. El desastroso tsunami de antes ahora tenía sentido. No fue un accidente. Todas las unidades de artillería, apunten. Concentren el fuego en las islas. Ladró Sengoku. Su voz tenía un tono autoritario que no dejaba lugar a dudas. El más fuerte de la nueva era está aquí. Mientras los marines se apresuraban a redirigir sus armas, las islas superiores comenzaron a moverse. Se alinearon, fundiéndose en una enorme masa. Una gigantesca masa de tierra similar al mismísimo Marineford. La colosal isla se alzaba imponente, proyectando una sombra que envolvía el campo de batalla. Se está cayendo. La isla se está cayendo. La titánica masa continental comenzó su descenso. Su tamaño y velocidad amenazaban con arrasar Marineford por completo. Abajo, se desató el caos. Incluso Barba Blanca, enfrascado en combate con 3 almirantes, se detuvo para evaluar la inminente catástrofe. El alcance de la destrucción era evidente. Esto lo aplastaría todo. Marines, piratas y civiles quedarían atrapados en el desastre. Incluso Doflamingo, a quien a menudo le divertía la carnicería, se quedó sin palabras, con su característica sonrisa borrada. «Basta», rugió Sengoku con una voz que parecía un trueno. En un estallido de luz dorada, Sengoku se transformó en su forma de Buda gigante. Con un salto que sacudió la tierra, se impulsó hacia el cielo, irradiando una onda expansiva masiva con la palma de su mano. El ataque impactó la isla que descendía con una fuerza tremenda, deteniendo su impulso, pero solo brevemente. A pesar de la abrumadora fuerza de Sengoku, la enorme masa de la isla era demasiado para él solo. Uno tras otro, los guerreros más fuertes del campo de batalla se unieron al esfuerzo. Almirantes y piratas por igual dejaron de lado su enemistad, reconociendo que la supervivencia dependía de la unidad. Gran erupción. La era de hielo. Tormenta pico de Faisan. Joya coma de 8 Shaku. Bosques prohibidos y odiados. Los esfuerzos conjuntos de los almirantes desataron una vorágine de destrucción elemental. Pero en medio de sus ataques, había una figura solitaria, con el poder de inclinar la balanza. Barba Blanca. Alzando su poderoso puño, desató el poder puro de su fruta. La atmósfera a su alrededor se hizo añicos, y grietas se extendieron desde su puño en una demostración cataclísmica de fuerza. La onda expansiva se abalanzó hacia adelante, desgarrando los cielos de Crescent Bay con una velocidad y fuerza devastadoras. El poder combinado de innumerables luchadores de élite se unió al asalto de Barba Blanca. En medio de un rugido ensordecedor que resonó por todo Marineford, la colosal isla que se cernía sobre ellos fue destruida. La otrora aterradora masa de tierra se desintegró en el aire, rompiéndose en innumerables fragmentos que cayeron sobre el mar como una lluvia de meteoritos. La bahía se agitó violentamente mientras los escombros se precipitaban al agua, creando olas que sacudieron el campo de batalla. La isla está destruida. Jadeó alguien. Pero, ¿es esto realmente algo que un humano puede hacer? Tembló otra voz. Los supervivientes del cataclismo sintieron una fugaz sensación de alivio por haber escapado por los pelos, pero ese alivio fue rápidamente superado por una renovada oleada de pavor. Las miradas volvieron al cielo, con expresiones paralizadas por el miedo. A través de la transmisión del Denden Mushi, personas de todo el mundo, aquellas que ni siquiera habían presenciado de primera mano la batalla anterior entre Alex y Barba Blanca, sintieron el peso opresivo de la desesperación. La abrumadora demostración de poder, transmitida en tiempo real, dejó a los espectadores sumidos en la desesperanza. Uororororo. La inconfundible risa burlona de Kaido resonó desde arriba. El enorme dragón azul descendió lentamente, ondulando en el aire con un aura de satisfacción petulante. Es la primera vez que veo a marines y piratas pelear juntos. Se burló Kaido, con la voz llena de diversión. Qué preludio perfecto para el verdadero espectáculo. Cuando Kaido descendió aún más, su enorme forma de dragón reveló la figura que permanecía triunfante sobre su cabeza. ¡Ay! Ese es, el almirante volador. Todo el campo de batalla y todos los espectadores del mundo entero quedaron paralizados por el shock. No puede ser.
Alex de verdad se unió a la guerra en Marineford. ¿Significa eso que los marines están condenados? El mundo va a ser destruido. ¿Qué clase de dioses son estos? Los reporteros se apresuraron a transmitir el caos, marcando frenéticamente su Denden Musi mientras los civiles, presas del pánico, gritaban y se cubrían la cabeza. El miedo se apoderó del mundo cuando la participación de Moder inclinó la balanza de la batalla hacia un abismo impredecible. De vuelta en la plataforma de ejecución, Sengoku aterrizó junto a Garp. Su rostro era una tormenta de ira y terror cuando de inmediato gritó en un Denden Musi de comunicación. Apaguen la transmisión en vivo. Ahora. Todos. Esto fue un desastre. El resultado de la guerra era incierto, y si este caos continuaba extendiéndose por todo el mundo, la reputación del cuartel general de la Infantería de Marina quedaría irreparablemente dañada. Pero la expresión de Sengoku se oscureció aún más cuando llegó la respuesta del operador del Denden Musi. Almirante de flota Sengoku, la transmisión en vivo no se puede apagar. Antes de que Sengoku pudiera exigir una explicación, se escuchó una voz familiar. Era suave y burlona, transmitida por un Denden Musi aparte. No te molestes, Sengoku, se burló Alex. El espectáculo apenas empieza. La pantalla cambió a Alex, de pie tranquilamente sobre la cabeza del dragón, sosteniendo un Denden Musi vivo en una mano. A su alrededor, varios Denden Musi visuales flotaban en el aire, con sus lentes fijas en el campo de batalla. Almirante volador Alex. Cualquiera que levantara la vista y viera a aquellas dos figuras dominando el cielo sentía que su compostura se desmoronaba. Lo que había comenzado como una ejecución pública contra los piratas de Barba Blanca se había convertido en un caos de proporciones inimaginables. La llegada de dos yonkos. Uno de ellos, Kaido, era la encarnación de la destrucción, un monstruo temido como la criatura más poderosa del mundo. La sola idea de su presencia infundía terror en los corazones de todos en el campo de batalla. Los nuevos reclutas de la Marina no podían dejar de temblar, e incluso los oficiales veteranos tenían expresiones sombrías, sus rostros pálidos de miedo. El equilibrio de poder que una vez había favorecido a los marines se había roto en un instante por esta alineación sin precedentes. Sengoku permanecía de pie en la plataforma de ejecución, con las venas hinchadas y la ira irradiando en oleadas. Su mirada penetrante parecía tan ardiente que quemaría a las dos figuras que estaban arriba. Ni Kaido ni Alex eran aliados de Barba Blanca ni de su tripulación. Pero no importaba. Ambos eran peligrosos forajidos con recompensas que simbolizaban su condición de enemigos del gobierno mundial y los marines. Esto es y un verdadero problema, murmuró Aokiji mientras su aliento formaba una niebla helada. La sonrisa habitual de Kizaru vaciló, mientras Ryokugyu chasqueaba la lengua con fastidio, y su comportamiento casual se desvaneció. El más visiblemente afectado fue Akainu. El suelo bajo sus pies silbaba y humeaba mientras la lava fundida goteaba de sus puños apretados, delatando su furia latente. Doflamingo, aunque sonriendo como siempre, tenía gotas de sudor frío corriéndole por la cara. Si Marineford y Barba Blanca no hubieran absorbido el impacto inicial del poder de Alex, él y sus subordinados habrían quedado reducidos a nada. La idea lo hizo apretar los puños instintivamente, solo para soltarlos momentos después. Kaido. Alex. ¿Cuál es tu propósito aquí? La voz de Sengoku resonó en el campo de batalla. De pie en la plataforma de ejecución, su rostro reflejaba furia y determinación. Esta guerra no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Lo único que quería era maldecir al gobierno mundial por no haberlo evitado, pero en el fondo sabía que a estos dos no les habría importado. Kaido era un lunático conocido, y Alex era un hombre capaz de cambiar el rumbo de una guerra. ¿Por qué estoy aquí? La sonrisa pícara de Alex se ensanchó al levantar un Denden Musi, con la lente fija en el caos que se desplegaba. Quería presenciar este evento histórico con mis propios ojos. Y ya que estoy, ¿por qué no compartir el espectáculo con el mundo? Sengoku y los demás palidecieron, rechinando los dientes de frustración. La burla de Alex no solo iba dirigida a ellos, sino que era un desafío directo a la autoridad de los marines. Kaido, sin embargo, no estaba interesado en hablar. Su sed de sangre había estado ardiendo desde su llegada. El campo de batalla, repleto de poderosos oponentes, era irresistible para los cuatro emperadores. Aquí está. Bramó Kaido, con una voz que retumbó como un trueno.
Saltó del cielo y su enorme forma híbrida se estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora. Auge. El impacto envió ondas de choque a través de Marineford, dejando enormes cráteres y haciendo que el suelo temblara. Kaido emergió de entre los escombros, con su Asaikai apoyado en el hombro. Su imponente figura y su sonrisa asesina hicieron que los marines y piratas circundantes se dispersaran aterrorizados, dejando un espacio abierto de decenas de metros a su alrededor. Wororororo. Convirtamos este campo de batalla, visto por todo el mundo, en un verdadero escenario para los fuertes. Kaido desató su Haki del Conquistador, una aura aterradora que explotó en una ola de relámpagos negros que envolvió todo Marineford. La abrumadora presión dejó inconscientes a innumerables piratas y marines, cuyos cuerpos se desplomaron al suelo con los ojos en blanco. Para Kaido, el rango o el estatus no importaban. La fuerza era lo único que contaba, y el campo de batalla era su terreno de juego. Los débiles no tenían cabida en su guerra. Para los fuertes, esto era el paraíso. Para Kaido, era un festín para su sed primigenia de batalla. Irónicamente, este caos repentino favoreció a los marines, al menos ligeramente. Aunque su número disminuyó, su gran cantidad de disciplinados combatientes de élite aún superaba a los piratas dispersos. ¿Pero por cuánto tiempo? Sin mencionar que este era el campamento base del cuartel general de la Marina. El propio Marineford. De repente, Barba Blanca abrió los ojos y su presencia dominaba el campo de batalla. Su Haki del Conquistador, inigualable y abrumador, surgió como una fuerza tangible. Auge. El choque fue monumental. Como dos esferas colosales materializadas, una negra y otra roja, las auras colisionaron y se presionaron. Lenta pero seguramente, el poder abrumador de Barba Blanca comenzó a desplazar la lucha hacia el territorio de los marines, forzando la presión hacia sus dominios. Esto es Marineford. Aquí los piratas no camparán a sus anchas. El rugido de Sengoku sacudió el campo de batalla mientras su propio y aterrador Haki del Conquistador irrumpió para enfrentar el desafío de Barba Blanca. Zumbido. Relámpagos rojos, azules y negros crepitaban y danzaban en el aire. Su violenta interacción se extendía por el campo de batalla y más allá, irradiando miles de metros hacia el mar. Un huracán de gran potencia arrasó la zona, provocando viento y caos. Interesante. No todos los días uno era testigo de un enfrentamiento tan raro y definitivo del Haki del Conquistador. Para no quedarse atrás, Alex desató su propio Haki del Conquistador, apuntando al centro de la creciente tormenta que se encontraba debajo. Zumbido. Ahora 4 voluntades titánicas chocaban, entrelazándose y luchando como si el aire mismo se desgarrara. La intensidad combinada alcanzó su punto máximo, y entonces... auge. La colisión épica culminó en una explosión de fuerza invisible que se extendió hacia afuera en una ola que alteró todo el campo de batalla. El mar fuera de la bahía se agitó violentamente, se expandió hacia afuera antes de volver a entrar con una fuerza aterradora. Las grietas partieron la tierra alrededor de Marineford, engullendo partes del campo de batalla mientras las estructuras se derrumbaban bajo la tensión. Innumerables marines y piratas se derrumbaron, impotentes ante el poder abrumador de los 4 usuarios del Haki del Conquistador. La escena parecía apocalíptica. Los edificios se hicieron añicos, el suelo se astilló y los cuerpos cayeron como hojas al viento. El resultado fue como si la guadaña de la muerte hubiera arrasado, dejando a la mitad de los combatientes inconscientes. Este es un enfrentamiento de otro nivel, es como estar en el infierno, murmuró el vicealmirante Momonga, con la espada clavada en el suelo para sostenerse. Le temblaban las piernas, pero logró mantenerse en pie. Los que aún estaban conscientes eran los más fuertes. Contraalmirantes y superiores, los capitanes piratas más experimentados. Todos los demás habían sucumbido a la inmensa presión, amontonados sin vida en el campo de batalla. Incluso entre los que todavía estaban de pie, el impacto se sintió profundamente. Doflamingo, uno de los pocos con su propio Haki del Conquistador, sonrió con sorna, pero un sudor frío le corría por la cara. Aunque su orgullo provenía de su afinada fuerza de voluntad, este era un nivel muy superior a su alcance. No pudo evitar sentirse como un león joven acobardado ante dragones, la distancia entre ellos lo estremecía profundamente. Él seguía de pie. Otros, como Luffy, que poseía potencial pero aún no había despertado su Haki del Conquistador, ya se habían desplomado. La mirada penetrante de la vicealmirante Tsuru se dirigió a la tripulación inconsciente de los sombrero de paja.
Sin resistencia, ordenó a sus subordinados que los apresaran. Zuru volvió a concentrarse en el enfrentamiento en el campo de batalla. Ya no había necesidad de preocuparse por los sombreros de paja. Auge. La fuerza combinada de los 4 usuarios del Aki del Conquistador estalló de nuevo, dispersándose por los cielos. La enorme onda expansiva despejó las nubes sobre Marineford, dejando el cielo inquietantemente vacío. El mar se agitó como una bestia furiosa, y la devastación dejó inconsciente a la mitad de la población de la isla. A pesar de la superioridad numérica de los marines, este cataclísmico choque de voluntades había nivelado el campo de juego. La balanza, que antes se inclinaba hacia la derrota de los piratas de Barba Blanca, ahora se balanceaba en un precario equilibrio. Kaido. Alex. ¿Qué demonios intentas hacer? ¿Pretendes convertir a nuestras dos fuerzas en enemigas? La furiosa voz de Sengoku resonó por el campo de batalla. Su frustración era evidente al observar la devastación causada por el choque del Aki del Conquistador. La destrucción indiscriminada no perdonó ni a aliados ni a enemigos, dejando a marines y piratas inconscientes a su paso. Kaido, indiferente, soltó una risa desdeñosa. ¿Acaso necesitas preguntar? En una guerra como esta, solo los fuertes tienen derecho a importar. Su tono era insensible y su expresión no mostraba remordimiento por el caos que había causado. Alex, de pie tranquilamente en el aire, sonrió con sorna. No os preocupéis, dijo con naturalidad, inquietando tanto a los marines como a los piratas de Barba Blanca. Me da igual quien gane o pierda. Al oír esto, muchos marines no pudieron evitar exhalar aliviados. Al menos, si Alex no se aliaba con Barba Blanca, la amenaza inmediata a su causa se reducía. Pero, la voz de Alex se volvió aguda y su sonrisa pícara se ensanchó. Solo quiero asegurarme de que esta guerra tenga un final espectacular. Mientras hablaba, levantó la mano y señaló con un dedo hacia el cielo. El gesto dejó a todos paralizados, con la mirada fija en el pánico. Recuerdos de su destrucción pasada les asaltaron la mente. ¿Estaba a punto de repetir los horrores de la isla? Para su alivio, los cielos no albergaban otra isla apocalíptica lista para descender. Pero algo más sucedió. Un pequeño objeto oscuro se precipitó rápidamente desde el cielo, creciendo a medida que se acercaba. En un abrir y cerrar de ojos, la sombra se estrelló contra el puerto de Marineford. ¡Bum! ¡Bum! El impacto provocó ondas de choque que recorrieron la isla, provocando un violento temblor del suelo. Una densa nube de humo y polvo se elevó en el aire, oscureciendo la zona que rodeaba el puerto. Y luego... sí. Un destello de luz azul atravesó el humo, seguido del inconfundible zumbido de un cañón electromagnético. La energía destructiva azotó el campo de batalla, destrozando tanto a marines como a piratas. Las explosiones estallaron en rápida sucesión, dejando devastación a su paso. Cuidado. Es un arma electromagnética del reino celestial. Pero Sengoku frunció el ceño profundamente. No, no está bien, murmuró. Los cañones electromagnéticos del reino volador no se comportan así. No disparan en ráfagas rápidas como esas. Y esto se parece más al láser de un pacifista que a un arma electromagnética. Como para confirmar sus sospechas, el humo comenzó a disiparse, dispersado por la fuerza de los continuos ataques. La figura revelada entre el polvo y los escombros dejó a todos atónitos. Un silencio absoluto se apoderó del campo de batalla, tan absoluto que parecía que hasta el sonido del mar se había detenido. Marines, piratas y curiosos observaban con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad y la mandíbula abierta, como si se les fuera a dislocar. Ante ellos se alzaba una figura colosal de casi 9 metros de altura. Llevaba un sombrero de pirata sobre una larga cabellera rosa y rizada, y un amplio vestido rosa adornado con un gran símbolo cero. Su imponente presencia y su inconfundible rostro quedaron grabados en la memoria de todos los que la vieron. La comprensión colectiva golpeó como un martillo, esparciendo un miedo gélido por todo el campo de batalla. Era Big Mom. Charlotte Limblin. El nombre luchaba por escapar de los labios temblorosos, susurrado por marines, piratas y espectadores de todo el mundo. Jeje y gran mamá. Su mera presencia desató una ola de terror por todo Marineford. Los rostros palidecieron, el sudor frío les inundó la frente mientras los peores temores de todos se materializaban ante sus ojos. Big Mom, uno de los piratas legendarios de los mares, rival de personajes como Roger y Golden Leon Shiki, había entrado en la lucha.
Ella fue uno de los 4 emperadores originales, una vez aclamada como la reina pirata. ¿No llevaba años muerto este monstruo? ¿Cómo es que está aquí ahora? Los que se encontraban frente a la figura de Charlotte Linlin se quedaron horrorizados, con la piel erizada como si hubieran visto un fantasma. Big Mom, retumbó la imponente figura, lanzando una mirada panorámica al campo de batalla. Su imponente figura parecía inquebrantable, una pesadilla viviente grabada en la memoria de todos. Pero entonces ocurrió algo aún más horrible. Su enorme vientre se abrió, creando un agujero oscuro y profundo. De él, innumerables versiones más pequeñas de Big Mom, cada una de apenas unas decenas de centímetros de altura, comenzaron a salir. Al aterrizar, las diminutas figuras comenzaron a crecer rápidamente, expandiéndose hasta convertirse en clones de tamaño natural, cada uno de casi 9 metros de altura. En instantes, un ejército de Big Moms rodeó el campo de batalla. Su tamaño y número bastaban para aplastar cualquier esperanza de resistencia. ¿Qué? ¿Cómo es posible que haya tantas Big Moms? Los gritos atónitos de los marines y de los piratas resonaron a medida que se desarrollaba la escena surrealista. Al instante siguiente, más de una docena de clones abrieron la boca simultáneamente. Una luz brillante comenzó a acumularse en sus gargantas. Cañones electromagnéticos idénticos, rebosantes de energía destructiva. Auge. Una descarga cegadora de explosiones electromagnéticas atravesó el campo de batalla y los rayos se clavaron en el suelo con una fuerza devastadora. ¡Bum! 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 Las explosiones resonaron por Marineford, sacudiendo todo el puerto. Humo y fuego se extendieron por el aire mientras las ondas de choque se extendían como huracanes, arrasando estructuras y esparciendo escombros por el campo de batalla. Tras el bombardeo, quedaron cráteres marcados en el otrora orgulloso Marineford, y cuerpos, tanto de marines como de piratas, yacían esparcidos en la devastación. Esa no es Big Mom. Resonó la voz de Sengoku a través de un Denden Mushi, con su tono autoritario atravesando el caos. La emperatriz Ankot consumió la fruta alma hace mucho tiempo. Estas son armas humanoides, como pacifistas. Un comodoro de la marina, envalentonado por la declaración, aferró su espada con fuerza. Si no son Big Mom, no hay nada que temer. Gritó, saltando hacia adelante con un Soru para acortar la distancia. En un instante, descargó su espada con todas sus fuerzas sobre el ancho pecho de uno de los clones. Sonido metálico. El sonido del golpe reverberó, pero su espada no atravesó al objetivo. En cambio, la fuerza del impacto hizo que el comodoro se tambaleara hacia atrás, con el brazo temblando por el impacto. ¿Cómo es posible? Incluso usé aquí. Jadeó, con la voz llena de incredulidad. Antes de que pudiera recuperarse, el enorme puño del clon se precipitó hacia él. Auge. El puñetazo impactó con una fuerza devastadora, lanzando al comodoro como una bala de cañón. Destrozó varios edificios antes de desplomarse inconsciente, sepultado entre los escombros. En otra esquina del puerto, un pirata con un lanzacohetes gritó desafiante. Hagámoslos volar en pedazos. Rugió, disparando una ráfaga de cohetes contra 2 clones que avanzaban. ¡Bum! 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 Las explosiones cubrieron la zona con una densa y voluminosa nube de humo. Pero cuando el humo se disipó, los clones emergieron ilesos, con sus enormes cuerpos brillando con arcos de rayos azules. Sin dudarlo, respondieron con explosiones electromagnéticas, aniquilando al pirata y a sus camaradas en un instante. Los clones continuaron su marcha implacable, arrasando todo a su paso. No mostraron lealtad alguna, atacando indiscriminadamente tanto a marines como a piratas, dejando un rastro de destrucción a su paso. El campo de batalla, ya en caos, descendió a un desorden aún mayor. Las fuerzas de Barba Blanca pudieron resistir el ataque hasta cierto punto, pero los marines se encontraron en una situación particularmente desesperada. Luchar junto a los piratas contra un enemigo común era impensable, sobre todo con las videocaracoles transmitiendo la guerra a todo el mundo. ¡Bum! 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 Deslumbrantes rayos de luz electromagnética surcaron el cielo, estallando en brillantes explosiones en la entrada de la bahía. Esferas azules de alto voltaje crepitaron y estallaron, desencadenando una cascada de fuegos artificiales que iluminaron el campo de batalla. La legión de Big Mom estaba sembrando el caos en el campo de la justicia, abriendo un camino de destrucción a través de Marineford.
Para contrarrestar la creciente amenaza, más refuerzos de marines, tropas de apoyo en el campo de batalla, emergieron de la división de logística, apresurándose a cubrir los huecos dejados por sus camaradas caídos. Al mismo tiempo, los pacifistas, que se habían retirado temporalmente al hielo, fueron redistribuidos bajo el mando de Sentomaru. Apunten a esos monstruos. Pacifistas, ataquen. Gritó Sentomaru, señalando al ejército de Big Mom. Las armas humanoides obedecieron de inmediato. Una docena de pacifistas abrieron las fauces de par en par, cargando sus potentes cañones láser. Bip bip. SHHH. En una serie de explosiones rápidas, los láseres estallaron con una fuerza mucho mayor que la artillería tradicional, atravesando el aire y dirigiéndose hacia los clones de Big Mom esparcidos por el campo de batalla. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Varios clones de Big Mom reaccionaron como si hubieran anticipado las trayectorias de los láseres. Con una agilidad sorprendente para su enorme tamaño, esquivaron los rayos con movimientos extraños y erráticos. Su flexibilidad era asombrosa. Inhumana, pero inquietantemente precisa. Aún más impactante, algunos clones se mantuvieron firmes. Cruzando sus enormes brazos frente a sus cuerpos, invocaron el haki de armamento, cubriendo sus extremidades con el impenetrable brillo negro de la voluntad endurecida. Los láseres impactaron, pero los clones absorbieron los golpes sin sufrir ni un rasguño. ¿Cómo es esto posible? Gritos de incredulidad resonaron en todo el campo de batalla. Este era un nivel de combate sacado directamente del Nuevo Mundo, donde solo los más fuertes podían sobrevivir. La capacidad de percibir la trayectoria de un ataque y contraatacar con haki era una habilidad que solo poseían los luchadores más elitistas. Pero estos clones no eran seres vivos. Su capacidad de disparar rayos electromagnéticos desde la boca, las palmas de las manos e incluso el abdomen demostraba que eran armas humanoides, no criaturas biológicas. Entonces, ¿cómo podrían manejar haki? Auge. El suelo tembló violentamente. Antes de que nadie pudiera recuperarse del impacto, uno de los clones, Big Mom N2-5, avanzó con paso firme, desapareciendo a toda velocidad usando Soru. Reapareció frente a un pacifista, con su enorme puño ya encogido. Grieta. El puñetazo impactó con una fuerza aterradora. Potenciado por el haki de armamento, el golpe destrozó el cuerpo reforzado del pacifista, destrozando sus placas de hierro y su maquinaria interna. El arma humanoide explotó en una lluvia de chispas y escombros, y sus restos se desmoronaron al suelo. PX-2. El grito horrorizado de Sentomaru atravesó el caos. La destrucción no se detuvo ahí. Una cadena de explosiones estalló a medida que más pacifistas caían bajo el ataque de la legión de Big Mom. Cada clon asestó golpes devastadores que superaron fácilmente las resistentes defensas de los pacifistas, cambiando el curso de la batalla. Era una disparidad impactante. Ambos bandos desplegaban armas humanoides, pero la diferencia de poder era abrumadora. Los pacifistas, antaño la baza de los marines para mantener su ventaja, ahora estaban siendo completamente diezmados. Entre los marines, solo los contraalmirantes u oficiales entrenados en haki podían contrarrestar con fiabilidad a los pacifistas en combate. Pero los clones de Big Mom los eliminaban con una facilidad casi incomprensible. ¿No significa esto susurró un marine con miedo, y que cada uno de estos clones tiene la fuerza de un vicealmirante o incluso de un señor de la guerra? La fuerza de la legión de Big Mom dejó a todos paralizados por el miedo. Lo que lo empeoraba aún más era la horrible realidad. No se trataba de monstruos natos, sino de armas humanoides fabricadas. La idea de que pudieran replicarse les daba escalofríos a quienes estaban en el campo de batalla. Maldita sea. En la plataforma de ejecución, el almirante de flota Sengoku apretó los puños, con el rostro sombrío y tormentoso. Alex. Ese bastardo. Su furia estaba justificada. Lo que una vez fue una guerra que se inclinaba hacia la victoria de los marines se había descontrolado por completo con la llegada de Alex y sus creaciones. El plan cuidadosamente orquestado se había descarrilado, y ahora ni siquiera Sengoku, el hombre encargado de supervisar toda la operación, podía predecir el desenlace a la batalla. El ejército mecánico de Big Mom, al igual que los pacifistas antes que ellos, se había convertido en un punto de inflexión en el conflicto. La otrora abrumadora ventaja de los marines se había desvanecido.
Para colmo, aunque los clones atacaron tanto a los marines como a los piratas de Barba Blanca, su devastación conmovió profundamente a los marines. Este no era un campo de batalla cualquiera. Era Marineford, la tierra de justicia de la que dependía el mundo. Verla profanada fue un duro golpe para su orgullo y su moral. Almirante de la flota. Un ayudante se acercó apresuradamente, con un tono urgente pero lleno de esperanza. El apoyo de Marie Joyce está en camino. Sengoku exhaló lentamente. Era la primera buena noticia que escuchaba en mucho tiempo, y la tensión en su rostro se alivió, aunque solo un poco. Aún así, no podían esperar a que llegaran refuerzos para recuperar el control. La mirada de Sengoku se desvió hacia Porgas de Ace, inconsciente y desplomado contra la plataforma de ejecución. Ace se había desmayado por el intenso choque del Aki del Conquistador, y aunque Sengoku detestaba tener que hacerlo él mismo, como almirante de la flota de la marina, su deber era claro. La ejecución no podía esperar más. Los clones de Big Mom, aunque no al nivel de los 4 emperadores originales, eran bastante peligrosos. Con su réplica de la durabilidad del globo de acero y la fuerza del destructor natural, se habían convertido en una amenaza catastrófica. Peor aún, su habilidad para usar Aki estaba causando estragos incluso entre los vicealmirantes. Para agravar el caos, Barba Blanca, Kaido y Alex, todos activos en el campo de batalla. Aunque Kaido y Alex no habían declarado abiertamente su lealtad a Barba Blanca, la mera presencia de tantos poderosos hacía que prolongar el conflicto fuera una apuesta peligrosa. Sengoku respiró profundamente y se llevó un altavoz a la boca. Ha llegado la hora. Prepárense para ejecutar a las del puño de fuego. Su voz resonó en todo el campo de batalla, una declaración que significaba tanto para el mundo que observaba como para las fuerzas en Marineford. Auge. En el campo de batalla, el enorme puño negro de Kaido chocó contra el filo de la naginata de Barba Blanca, provocando un temblor que recorrió el suelo. Barba Blanca hizo una mueca al sentir las vibraciones, pero el dolor solo lo animó a seguir adelante. Kaido. Intentas detenerme. Al oír el anuncio de Sengoku, Barba Blanca lanzó un rugido furioso. Canalizando todo el poder de su fruta del diablo, desató otra onda expansiva sísmica, destrozando los golpes de Kaido y obligándolo a retroceder. Solo hago lo que quiero, anciano. Se burló Kaido, con su forma de dragón rebosante de poder. El Yonkou sonrió abiertamente, su entusiasmo era evidente. Si algo es divertido, lo haré. Y verte, Barba Blanca, al límite de tus fuerzas, bueno, no puedo perdérmelo. Kaido lanzó una ráfaga de ataques devastadores, con su fuerza y velocidad desatando el caos en el ya asolado campo de batalla. El choque entre los dos titanes creó una tormenta eléctrica de rayos rojos y negros, y su Aki del Conquistador se entrelazó violentamente con cada golpe. ¡As! Con un rugido furioso, Barba Blanca reunió todas sus fuerzas y asestó un poderoso golpe que envió a Kaido por los aires. El emperador dragón se deslizó hacia atrás, y su risa resonó incluso mientras se estabilizaba. Barba Blanca se giró, con los ojos encendidos mientras fijaba su mirada en la plataforma de ejecución. ¡Crack! ¡Crack! Barba Blanca agitó su puño y el aire se fracturó con una grieta similar a una telaraña que se extendió instantáneamente. El suelo se quebró violentamente, lanzando pedazos de piedra por los aires. La onda expansiva se dirigió hacia la plataforma de ejecución con una fuerza aterradora e imparable, dispersando a los marines como hojas en una tormenta. Si no fuera por la precaria situación de Ace, el ataque de Barba Blanca habría sido mucho más devastador. Eso es todo lo que tienes, Barba Blanca. Rugió Sengoku. Una luz dorada estalló cuando Sengoku se transformó en su forma de Buda dorado. Con ambas manos, atrapó la onda expansiva y la contrarrestó con su propio poder. Las vibraciones chocaron violentamente. Auge. El impacto sonó como una campana colosal repicando en una profunda montaña, sacudiendo el aire y el espacio a su alrededor. La plataforma de ejecución comenzó a agrietarse bajo la tensión. Los ojos de Sengoku se entrecerraron, y justo cuando la plataforma estaba a punto de colapsar, levantó al inconsciente Ace en el aire, sosteniéndolo en alto como advertencia. En ese instante, todos los ojos en el campo de batalla se fijaron en la escena de arriba. ¡Bum bum! La plataforma de ejecución se desmoronó aún más, pero la expresión de Sengoku permaneció fría y resuelta. El Aki de armamento cubrió sus palmas mientras lanzaba dos ondas de choque doradas directamente hacia Ace, quien se desplomaba bajo la fuerza de la gravedad. Maldita sea, Ace.
Los ojos de Marco ardían de furia. Esforzándose al máximo, extendió sus alas de fénix y se elevó hacia el cielo. Sus llamas azules ardían como si las alimentara su propia fuerza vital. No dejaré que pases esto tan fácilmente. Una voz burlona atravesó el caos cuando Kizaru, con su habitual despreocupación, apareció en un destello de luz dorada justo en el camino de Marco. Con una patada precisa y devastadora, lo envió de vuelta al suelo. Kizaru aterrizó suavemente, concentrando su atención en el drama que se desarrollaba en el aire. Parece que esta guerra pronto terminará, dijo con naturalidad. Si As del Puño de Fuego fuera ejecutado, los marines lograrían su objetivo de eliminar el llamado linaje maligno. Además, asegurarían su victoria sin sufrir más pérdidas ante figuras como Kaido u otros. La imagen del gobierno mundial permanecería intacta. Sengoku. El furioso rugido de Barba Blanca resonó por el campo de batalla mientras cargaba hacia adelante. Sus venas se hincharon al estrellar su mano derecha contra el suelo, provocando una explosión que envió ondas de choque en un radio de 100 metros, directamente hacia Sengoku. No puedo permitir que interfieras en la ejecución, dijo la voz tranquila de Aokiji. En un instante, apareció junto a Barba Blanca, con las manos extendidas. Un frío gélido se abalanzó sobre él, con la intención de congelar al emperador del cielo. No hagas como si no estuviera aquí, Kuzan. ¿Crees que puedes ignorarme? El rugido atronador de Kaido siguió mientras su colosal figura se lanzaba a la batalla. Blandiendo su Asaikai, revestido con el haki del conquistador, Kaido asestó un golpe devastador a Aokiji, estrellándolo contra un edificio destrozado. Aokiji se recompuso a partir de fragmentos de hielo, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. ¿Entonces me dejas a Barba Blanca, Kaido? Preguntó con frialdad. ¿Quién te crees que soy? Rugió Kaido en respuesta, reanudando inmediatamente su ataque contra Aokiji. Mientras tanto, la onda de choque de Barba Blanca se dirigió hacia la onda de choque dorada de Sengoku. Bajo la mirada de todos los luchadores en el campo de batalla, las dos fuerzas titánicas chocaron y explotaron con un rugido ensordecedor, sacudiendo los cielos. Una enorme explosión de aire estalló sobre la plataforma de ejecución, arrastrando a los marines a decenas de metros. Incluso Sengoku se tambaleó hacia atrás, siendo expulsado de la plataforma que se derrumbaba y aterrizando cerca de la parte trasera del edificio de justicia. Las vibraciones del choque podrían haber causado daños al cuerpo de Ace, pero en última instancia le salvaron la vida. As. Los ojos de Jozu ardían de determinación al ver a Ace caer al suelo. La rabia y la desesperación lo invadieron, y su cuerpo resplandeció con el poder de su fruta centelleante. Combinado con su haki de armamento, su cuerpo se convirtió en una fuerza indomable. Con un impulso imparable, atravesó los escombros y la vegetación que le obstruían el paso, arremetiendo directamente hacia la plaza bajo la plataforma de ejecución. El campo de batalla había cambiado. Muchos vicealmirantes estaban ocupados frenando el asalto de las legiones de Big Mom, dejando la plaza central inesperadamente expuesta. Esto le dio a Jozu una oportunidad, y cargó como un ariete. Al ver a Jozu acercarse a Ace, los piratas de Barba Blanca estallaron en vítores y sus voces se oyeron por todo el campo de batalla. Vamos, Jozu. Salva a Ace. Pero la esperanza fue fugaz. Sigo aquí. No te dejaré pasar. Una figura imponente apareció ante Jozu, con el puño envuelto en un aura aterradora de haki de armamento. Con un golpe devastador, el vicealmirante Garp interceptó a Jozu, destrozando al instante las esperanzas de los piratas de Barba Blanca. A medida que cambiaba la situación, los marines se unieron y sus vítores resonaron en respuesta. Vicealmirante Garp. Mientras tanto, Barba Blanca continuó su implacable avance, acercándose a la plaza. Con su característico halo blanco forjado por el terremoto en la mano, desató un puñetazo masivo dirigido directamente a Garp. Pero Garp, incapaz de mirar a Ace por temor a su vacilante determinación, transformó su dolor en fuerza. Apretando los dientes, contraatacó con un puñetazo impulsado por el poder del legendario héroe marino. El poder absoluto de su choque sacudió el campo de batalla, creando una zona tan feroz que ni los piratas ni los marines se atrevieron a entrar en la plaza. En medio del caos, Ace, que había estado inconsciente, se movió y abrió los ojos tras caer con fuerza al suelo. Un dolor intenso lo recorrió, pero al mirar al frente, su vista se fijó en los dos titanes que se enfrentaban ante él. Abuelo, papá.
La voz de Ace, débil pero inconfundible, resonó por el campo de batalla y llegó a oídos de Garp y Barba Blanca. El sonido hizo que ambos guerreros flaquearan momentáneamente, y sus ataques se ralentizaron a medida que las emociones contradictorias los agobiaban. Entonces, el suelo debajo de Ace se agrietó violentamente. El campo de batalla tembló cuando la lava fundida estalló hacia el cielo, envolviendo el espacio tras Ace. El intenso calor y el magma brillante interrumpieron la feroz batalla entre Garp y Barba Blanca. Del caos ardiente emergió Sakazuki. Su cuerpo irradiaba un calor mortal, mientras el poder de la fruta magma lo recorría. Su instinto asesino era palpable, con la mirada fija en Ace como un depredador acechando a su presa. Sin dudarlo, Sakazuki alzó un puño revestido de lava, con el cuerpo ardiendo de deseo asesino. Se abalanzó sobre Ace, con la intención de asestarle un golpe mortal. Muere, puño de fuego. El puño fundido, capaz de quemar incluso las llamas, se abalanzó sobre Ace, cuyo cuerpo debilitado no era rival para semejante ataque. Todo ocurrió en menos de medio minuto. El cambio fue tan repentino y devastador que Garp, quien se había girado en estado de shock, solo pudo observar cómo se desarrollaba la escena. Su mirada se posó en las cuentas budistas destrozadas, esparcidas como cadenas rotas por el suelo, reflejando el caos y la tragedia del campo de batalla. Los piratas de Barba Blanca estallaron en un grito colectivo de angustia e incredulidad. En el momento siguiente, una frágil pero inconfundible ola de Aki del Conquistador emanó desde la distancia. ¡As! La voz de pánico de Luffy resonó por todo Marineford cuando se despertó justo a tiempo para presenciar cómo Akainu golpeaba en el pecho a Ace con el puño de magma. Abrumado por la emoción, Luffy desató un repentino ataque de Aki del Conquistador. Su fuerza aturdió a todos los marines cercanos que custodiaban a los sombrero de paja, dejándolos incapacitados. Sin darse cuenta del caos que había causado, Luffy superó los efectos debilitantes de sus esposas de piedra marina con pura fuerza de voluntad. Impulsado por la rabia y la desesperación, cargó contra Ace en la plaza, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Pero su camino pronto fue obstruido por una imponente figura negra. Ya no sirve de nada, Luffy sombrero de paja. La sombra pertenecía de Bartolomeu Kuma. Su mirada inexpresiva se fijó en Luffy mientras hablaba con su voz fría y monótona. Fire Fist Ace ha muerto. Esta misión de rescate ha fracasado. Cállate. Ace no va a morir. Luffy rugió, asestando un puñetazo a Kuma con toda la fuerza que su cuerpo, atado por la piedra marina, podía reunir. Sin embargo, a pesar de su ira, el ataque fue débil e ineficaz, apenas impactando contra la inmensa figura de Kuma. Kuma permaneció en silencio, observando al desesperado Luffy. Entonces, con un solo movimiento, sin esfuerzo, atacó, enviando a Luffy fuera de Marineford. Kuma dirigió su atención a los miembros restantes de los piratas del sombrero de paja, quienes estaban congelados por el terror y la incredulidad. Al mismo tiempo, en otras partes del campo de batalla reinaba el caos. El halo blanco de destrucción que rodeaba a Barba Blanca se hizo añicos. Garp, a pesar de su increíble fuerza y experiencia, se vio abrumado por la ferocidad de la batalla. Salió despedido violentamente por el campo de batalla, estrellándose contra un edificio que se derrumbó por el impacto. Ignorando sus heridas, Garp se puso de pie mecánicamente. Sus ojos, abiertos y temblorosos, reflejaban incredulidad y angustia al volverse hacia Ace y Akainu. Un dolor y una furia insoportables ardían en su interior. Garp apretó los puños con fuerza y dio un paso al frente, pero Sengoku ya estaba allí, interceptándolo. Marina. El rugido de Barba Blanca era ensordecedor, como si el mundo mismo se estuviera derrumbando bajo su peso. En ese instante, una aterradora oleada de Aki del Conquistador surgió de él, barriendo el campo de batalla como una tormenta. El aire mismo pareció estremecerse bajo la fuerza. Aunque la mayoría de los marines y piratas ya habían sucumbido al Aki de Luffy, la intensidad de la furia de Barba Blanca fue suficiente para sembrar la discordia. Esta abrumadora demostración de poder transmitió la profundidad de la ira de Barba Blanca. El hombre conocido como el más fuerte del mundo no había logrado salvar a su querido hijo. Su ira se desbordó, y a pesar de sus heridas y agotamiento, Barba Blanca avanzó con una velocidad aterradora. El mar que rodeaba Marineford se agitó violentamente y enormes olas se alzaron en respuesta a su furia. El repentino ataque de Barba Blanca tomó a Akainu por sorpresa. Con un devastador puñetazo forjado por el terremoto, Barba Blanca lo golpeó de lleno en el pecho.
El ambiente se hizo añicos con el impacto, y la fuerza del golpe hizo tambalearse a Akainu, tosiendo sangre como si le hubieran destrozado los pulmones. Sin embargo, a pesar del golpe devastador, la resiliencia de Akainu como almirante de la marina fue inquebrantable. A pesar del dolor, rugió. Perro oscuro. El brazo izquierdo de Akainu se transformó en una masa de lava fundida y, con una velocidad cegadora, contraatacó con un puñetazo que golpeó el rostro de Barba Blanca, dejando una marca abrasadora. Para cualquier persona normal, un ataque así habría sido fatal. Pero Barba Blanca, una figura de resistencia casi mítica, se erguía como una montaña inamovible. Sus ojos ardían de furia mientras agarraba a Akainu por el cuello, levantándolo sin esfuerzo antes de lanzarlo al cielo. El haki del conquistador de Barba Blanca se encendió una vez más, fijando a Akainu en su lugar. ¿Cepillar? Barba Blanca blandió su najita, su hoja crujió con el inmenso poder de sus vibraciones sísmicas, y la lanzó hacia Akainu. Crack, crack. La fuerza de las vibraciones se condensa en el aire, resonando con la atmósfera. Un sonido agudo y ensordecedor resonó mientras el espacio frente a él se fracturaba como un cristal frágil. Las grietas, con un tenue brillo, se extendían formando telarañas. Sobre Marineford, las otrora serenas nubes blancas y el cielo azul despejado se transformaron en un mosaico destrozado, como si el cielo mismo se hubiera roto. Las grietas continuaron expandiéndose, extendiéndose cada vez más. Boom, boom. En tierra, los temblores alcanzaron la plaza Marineford. La tierra bajo el campo de batalla se partió, con enormes grietas extendiéndose hacia afuera. Los marines gritaron al caer en los abismos cada vez más profundos, impotentes ante la furia del ataque de Barba Blanca. El edificio del cuartel general de la Marina se sacudió violentamente, y sus cimientos se derrumbaron. Las estructuras de Marineford se derrumbaron una a una, reducidas a escombros bajo la abrumadora fuerza. Akainu, de pie en el epicentro del asalto, fue arrojado hacia atrás con un poder devastador y su cuerpo se hundió en un enorme abismo abierto por el ataque. La furia implacable de Barba Blanca obligó a detener abruptamente todo combate. Papá está enojado. Todos, retrocedan. Barba Blanca está enojado. Las ondas expansivas se extendieron hacia afuera, alcanzando el emblemático edificio del cuartel general de la Marina. El enorme emblema de la gaviota, símbolo de la justicia de la Marina, se hizo añicos bajo la tensión. El edificio del cuartel general se está derrumbando. Los marines observaban con incredulidad cómo los pilares se agrietaban, incapaces de soportar la carga. La imponente estructura, un faro de su fuerza, se derrumbó hacia la retaguardia entre gritos de pánico. ¡Bum, bum! En medio del caos, Sengoku se quedó paralizado, con los ojos abiertos por la sorpresa. Un sudor frío le corría por la cara mientras luchaba por comprender la magnitud de la ira de Barba Blanca. El golpe, alimentado por una rabia desenfrenada, había destrozado Marineford. Mientras tanto, Marco, empapado en sudor, aprovechó la oportunidad que le brindó el alto el fuego temporal. Los marines estaban demasiado aturdidos para actuar, y nadie se atrevió a acercarse a Barba Blanca en su estado actual. Alzando la huida, Marco corrió hacia la plaza, recogiendo el cuerpo maltrecho de Ace. Pero a pesar de sus llamas de fénix, reconocidas en todos los mares por su increíble poder curativo, Marco podía sentir la fría verdad en sus brazos. Sus llamas, capaces de regenerar heridas, no podían restaurar la vitalidad perdida. A Marco le dolía el corazón mientras acunaba a Ace. Aunque Ace solo llevaba 3 años con ellos, Marco siempre lo había visto como un hermano menor. Ahora, aquel hermano menor yacía inerte, con sangre derramándose de su boca y su espíritu, una vez ardiente, desvaneciéndose. Las lágrimas corrían por el rostro de Marco mientras rugía angustiado. Ace. El sonido de su dolor resonó por el campo de batalla. Incluso los demás piratas de Barba Blanca sintieron que se les hundía el corazón, y su espíritu de lucha se apagó momentáneamente. Lo siento, Marco, padre. La voz de Ace era débil, su respiración superficial mientras la sangre le goteaba de los labios. Sus párpados se volvían más pesados y su cuerpo más débil a cada segundo que pasaba. Lo único que lamento, es haber dejado atrás a mi hermano menor, pero parece que mi viaje termina aquí. Barba Blanca, de pie a lo lejos, permanecía en silencio, con su imponente figura inmóvil como una estatua. Sin embargo, las lágrimas fluían abundantemente de sus ojos, delatando su dolor. Ace levantó la mirada débilmente, mirando hacia los rostros de aquellos que habían luchado tan duro por él.
Padre, y gracias a todos. Por amarme, y a alguien que lleva la sangre de un demonio, y a alguien que actuó con tanta imprudencia, y gracias. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ace mientras pronunciaba sus últimas palabras, con una suave sonrisa de alivio adornando sus labios. Con su último aliento, la llama de Fire Fist Ace se extinguió. A lo lejos, Luffy, aún volando tras el ataque de Kuma, sintió que se le encogía el corazón al sentir una profunda sensación de pérdida. Dentro de su sombrero, los fragmentos de la Vibre Card de Ace se redujeron a cenizas, desapareciendo en un instante. Alex observó en silencio el caos que se desarrollaba. El ritmo del campo de batalla se había alterado por completo, pero el destino parecía inquebrantable. A pesar de todos los cambios, el resultado seguía siendo el mismo. En otra vida, había derramado innumerables lágrimas al contemplar este momento. Pero ahora, simplemente sacudía la cabeza levemente, indiferente. Después de todo, esta guerra de la cumbre había sido desencadenada por sus propias acciones. Y aunque la muerte de Ace fue innegablemente trágica, su objetivo estaba en otra parte. El momento en que Barba Blanca encontró su fin, ese fue el verdadero clímax de esta guerra. Ash. La mirada triste de Barba Blanca cayó sobre el cuerpo sin vida de Ace acunado en los brazos de Marco. Durante décadas, Barba Blanca había vivido sin miedo a la muerte. Pero ahora, ante la visión de su hijo caído, sentía un peso insoportable en el corazón. Las últimas palabras de Ace lo pesaron, un dolor que se negaba a desaparecer. Su cuerpo, acribillado a innumerables heridas, era un testimonio de su resistencia. Ni siquiera la mitad de su rostro, destrozado por el ataque de Akainu, pudo derribar la imponente figura. Donde cualquier hombre común ya habría sucumbido, Barba Blanca se mantuvo erguido, su imponente figura inquebrantable. Las inmensas ondas de choque que emanaban de él obligaron a detener casi todos los combates en el campo de batalla. La muerte de Ace había minado las ganas de luchar de los piratas de Barba Blanca. Incluso Kaido, enfrascado en una batalla con Aokiji, había cesado momentáneamente su ataque, observando la escena en un silencio sombrío. La voz llena de ira de Barba Blanca resonó en el campo de batalla. Marine. Devuélveme a mi hijo. Su mirada furiosa prometía venganza, y sus implacables ondas de choque atravesaron Marineford, destrozando la tierra bajo sus pies. Has perdido, Barba Blanca. El sonido de figuras apresuradas atravesó la tensión. En un instante, Akainu y los otros tres almirantes Kizaru, Aokiji y Ryokugyu se abalanzaron sobre Barba Blanca. Cada uno irradiaba una intención letal. Barba Blanca permanecía como una bestia acorralada, su enorme figura proyectando una larga sombra. Pero incluso una bestia tan poderosa como él acabaría por caer. Hielo, láseres y la furia de la naturaleza se abalanzaron sobre él al unísono. Los almirantes no se guardaron nada, decididos a acabar con la vida de este legendario pirata. Desde la barrera, los Shichibukai, tras cesar sus escaramuzas, observaban con interés. Este momento era crucial, el punto de inflexión de la guerra. Papá. Barba Negra, acechando en el caos, agarró a Edward Weevil por el hombro, impidiéndole avanzar. Los ojos codiciosos de TH se fijaron en Barba Blanca, sus ambiciones claras. Tomémosle la fruta terremoto y devolvamos su poder al mar, junto con la leyenda del hombre más fuerte. Pero antes de que los ataques de los almirantes pudieran aterrizar, las llamas del fuego azul del fénix, el brillo inquebrantable del diamante y una lluvia de golpes de espada los interceptaron. No os adelantéis, marines. Marco, Jozu, Vista y los demás comandantes de los piratas de Barba Blanca se habían abierto paso entre los vicealmirantes de la marina. Junto a Barba Blanca, formaron un muro protector, con una determinación inquebrantable. Ryokugyu se burló del desafío. Ya han perdido, piratas de Barba Blanca, declaró. Ríndanse ahora y acepten su captura con dignidad. Estás bromeando. Rugió Marco, preparándose para atacar. Pero Barba Blanca levantó una mano, con voz tranquila a pesar del tumulto. Marco. El Fénix se congeló a mitad de paso y se giró para mirar a su capitán. Como su capitán, le asigno una última tarea. Marco contuvo la respiración al comprender. Miró fijamente a Barba Blanca, con el labio tembloroso. Tras una larga pausa, inclinó la cabeza. Comprendido. Barba Blanca sonrió levemente. Marco, no me culpas por fallarte, ¿verdad? Marco apretó los puños y su voz estaba cargada de emoción. ¿Cómo podría, papá? Jamás.
La voz de Marco temblaba al hablar, con lágrimas en los ojos. Levantó la cabeza y fijó su mirada en Barba Blanca. Sus pupilas brillaban de emoción al declarar: Eres el mejor padre. Ser tu hijo ha sido el mayor honor de mi vida. El rostro de Barba Blanca se suavizó con una leve sonrisa orgullosa. Ya es suficiente, eso es todo lo que necesitaba oír. Respirando hondo, Barba Blanca levantó su Muraku no Hiri. El arma brilló bajo la luz del sol que se filtraba entre las nubes, y su voz resonante resonó por Marineford como un trueno. Piratas de Barba Blanca, retírense. Reuniendo sus últimas fuerzas, Barba Blanca se lanzó hacia el centro de la plaza. Su corpulenta figura parecía desafiar las heridas que lo acribillaban mientras avanzaba para enfrentarse a los almirantes. Una vez más, Barba Blanca desató su furia, creando un espectáculo horroroso. Un hombre contra 4 almirantes. La intensidad de su ataque obligó momentáneamente a los almirantes a retirarse, e incluso Kizaru y Ryokugyu vacilaron bajo el peso de su determinación. Los implacables ataques de Barba Blanca, impulsados por la certeza de que libraba su última batalla, exudaban una determinación que dejó a todos los presentes asombrados. Mientras tanto, su orden de retirada resonó entre su tripulación. Padre. No queremos dejarte. Papá, ¿planeas morir aquí? Las voces de innumerables piratas resonaron en el campo de batalla. Pero las abrumadoras ondas de choque de Barba Blanca hendieron el suelo, creando amplias fisuras que separaron a la tripulación de su capitán. Los pocos con la fuerza suficiente para cruzar la brecha fueron detenidos por sus camaradas, quienes comprendieron la voluntad tácita de Barba Blanca. La voz de Barba Blanca volvió a tronar, exigiendo atención. Soy una reliquia de la antigua era. El nuevo mundo no tiene cabida para mi nave. Golpeó el aire con el puño y las vibraciones destrozaron la atmósfera mientras las ondas de choque agitaban el mar circundante y lo convertían en caos. Vayan, hijos míos. Vivan. Auge. La fuerza de su golpe resonó en todo Marineford, silenciando más protestas de su tripulación. Bajo la cobertura de Barba Blanca, los piratas comenzaron su retirada. No, papá. Vámonos. Gritó Marco con voz ronca. No desperdicien el sacrificio de papá. A pesar de la retirada, los marines no estaban dispuestos a dejar escapar a sus enemigos tan fácilmente. Aokiji, actuando con rapidez, saltó en el aire. Sus manos ya se habían congelado, convirtiéndose en enormes esculturas de hielo. La edad de hielo. El almirante pretendía congelar el mar turbulento, impidiendo así la huida de los piratas. Pero antes de que la ola gélida pudiera afianzarse, Barba Blanca actuó. Con su Muraku no Hiri envuelto en un resplandor blanco radiante, se elevó, desatando un inmenso terremoto. La onda expansiva atravesó el aire, lanzando a Aokiji contra las ruinas con una explosión de humo y escombros. La fuerza del ataque hizo que Barba Blanca se tambaleara. Su imponente figura se tambaleó, y clavó el arma firmemente en el suelo para estabilizarse. Respiraba entrecortadamente, cada vez más entrecortada. Todos los que observaban lo sabían. Barba Blanca había llegado a su límite. La luz del sol finalmente atravesó las oscuras nubes sobre Marineford. Bajo su resplandor dorado, la colosal figura de Barba Blanca permaneció inmóvil, símbolo de fuerza y desafío inquebrantables. Era un titán, firme y resuelto, incluso en sus momentos finales. Se está muriendo, Barba Blanca. Kizaru y Ryokugyu, ahora a una distancia prudencial, dudaron en acercarse. A pesar de saber que su enemigo estaba a punto de morir, ninguno se atrevió a acercarse. Incluso con solo un aliento, Barba Blanca era un hombre que inspiraba miedo. Desde las sombras, Alex observaba con una leve sonrisa curvándose en sus labios. Esto es todo. El punto de inflexión. Observó atentamente los últimos momentos del hombre más fuerte del mundo. La muerte de Barba Blanca marcaría el comienzo de una nueva era caótica. Las restricciones impuestas por el servicio militar obligatorio del gobierno mundial pronto se harían añicos, sumiendo al mundo en otra era de agitación. Más importante aún, el legendario poder de la fruta Quake Quake resurgiría una vez más bajo las olas. En el archipiélago Sabaody, todos los ojos estaban pegados a la enorme pantalla que proyectaba las caóticas escenas de Marineford. A vista de pájaro, la devastación era evidente. El otrora prístino símbolo de la justicia marinera, el edificio del cuartel general de la Marina, se alzaba en ruinas, semidestruido e irreconocible. Bastaba una mirada para comprender la ferocidad de la batalla que se había desatado.
El edificio de la marina se cayó. Los piratas de Barba Blanca se retiran. Por fin termina la guerra. Barba Blanca parece que está a punto de morir. Desde que Sengoku anunció la ejecución de Ace, los acontecimientos de la guerra de la cumbre se habían desatado sin cesar, y cada momento impactante se transmitía a la multitud que observaba desde lejos. Era una avalancha de caos que se abría paso en sus mentes. Barba Blanca. De repente, una voz ronca y llena de odio resonó entre los escombros. Entre el humo y los escombros, Akainu emergió, con el cuerpo ensangrentado y maltrecho, testimonio del devastador ataque de Barba Blanca. Sin embargo, a pesar del golpe fatal que había recibido, Akainu siguió adelante, con una férrea determinación en sus ojos. Parecía un hombre que salía del mismísimo infierno, inquebrantable y vengativo. Con un rugido, el cuerpo de Akainu se incendió, transformándose en lava fundida. Impulsado por su férrea voluntad de erradicar el mal, lanzó un ataque implacable contra Barba Blanca, moviéndose a una velocidad aterradora. Auge. Pero antes de que el ataque pudiera aterrizar, una sombra enorme intervino. Kaido, en su forma híbrida, interceptó el ataque de Akainu con su monstruoso kanabo. Con un poder inmenso, Kaido desató un contraataque devastador que envió a Akainu hacia atrás. ¡Bum! 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 El suelo tembló violentamente mientras el impacto se extendía por todo el campo de batalla. Al instante siguiente, la legión de Big Mom, que previamente había detenido su ofensiva, avanzó a toda velocidad. Reemplazaron a los restos dispersos de la tripulación de Barba Blanca, creando un perímetro defensivo a su alrededor. El aire crepitaba de tensión mientras formaban una barrera protectora, manteniendo a raya a los enemigos en un radio de varias decenas de metros. Sengoku entrecerró los ojos y centró su atención en Alex, quien estaba en el centro de todo. Por ahora, se abstuvo de hablar, aunque la inquietud se reflejó en su rostro. Barba Blanca estaba al borde de la muerte. Sin importar las intenciones de Alex, el final parecía inevitable. Sin embargo, el siguiente movimiento de Alex destrozó el leve alivio de Sengoku. Sin previo aviso, Alex le lanzó un altavoz Denden Mushi a Barba Blanca, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlancia. Cuando un hombre está a punto de morir, dijo Alex, con una voz inquietante, siempre tiene algo que decir. Barba Blanca, estoy seguro de que tienes algo que vale la pena compartir. El mundo quedó en silencio. No solo los marines y piratas que luchaban en Marineford, sino también todos los espectadores del mundo entero contuvieron la respiración. Las palabras de Alex plantaron una singular pregunta en la mente de todos. ¿Qué quiere decir? Como impulsado por la provocación de Alex, Barba Blanca se movió. Su enorme cuerpo, golpeado y maltratado, se irguió como si un fuego se hubiera reavivado en su interior. Papá. Barba Blanca, sigue vivo. Ignorando los gritos y el caos de la plaza, Barba Blanca lanzó una mirada profunda y penetrante a Alex, como si intentara ver a través del líder de esta llamada nueva era. Luego su mirada se dirigió nuevamente a los marines y, finalmente, a Barba Negra Teach, que permanecía con aire de suficiencia en la parte trasera de la multitud. Así como alguien heredó el testamento de Roger, comenzó Barba Blanca con voz débil pero firme, también habrá alguien que herede el testamento de Ace. Sus palabras, amplificadas a través del altavoz Denden Mushi, resonaron por todo Marineford, claras y resueltas. Aunque su linaje se corte, su llama jamás se extinguirá. Aunque me importa poco, cuando se descubra ese tesoro, hizo una pausa, con la respiración entrecortada, pero con una presencia firme. El mundo se pondrá patas arriba. Los espectadores se quedaron paralizados, pendientes de cada una de sus palabras. Alguien lo encontrará, declaró Barba Blanca, con la voz cada vez más aguda. Y ese día llegará. El peso de esas palabras impactó a Sengoku como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par al resurgir un recuerdo aterrador. Gritó desesperado. «Détenlo». Los marines entraron en acción, pero su avance fue bloqueado por el poder abrumador de la legión de Big Mom y Kaido, quienes mantuvieron la línea con una eficiencia despiadada. En ese momento, Barba Blanca sonrió, con una amplia sonrisa de complicidad. De repente, levantó la cabeza, reuniendo hasta la última gota de fuerza que le quedaba. El pánico de Sengoku se convirtió en miedo puro mientras gritaba. «Cállate, Barba Blanca». Pero ya era demasiado tarde. La voz ensordecedora de Barba Blanca resonó por Marineford, transmitida en vivo hasta los confines del mundo.
Resonó por los mares, una declaración imposible de ignorar. One Piece es real. Con esa proclamación final, la inquebrantable leyenda de Edward Newgate, Barba Blanca, llegó a su fin. El campo de batalla quedó en silencio. Piratas, marines y millones de espectadores en todo el mundo quedaron atónitos. Y entonces, el mundo estalló. La excitación que siguió se extendió como la pólvora. La existencia de One Piece, un secreto durante mucho tiempo eclipsado por la duda, era ahora innegable. Las palabras de Barba Blanca, un hombre que había estado codo con Gold Roger, tenían un peso innegable. Incluso los 4 emperadores se habían abstenido de hablar abiertamente del legendario tesoro. Bajo el implacable reclutamiento y control del gobierno mundial, la era de los piratas había comenzado a decaer. Pero ahora, las últimas palabras de Barba Blanca reavivaron las llamas de la gran era pirata. Sengoku, temblando de rabia, apretó los puños y rugió. Alex, cabrón. Este era tu plan desde el principio, ¿no? La furia del almirante de flota aumentó. Era la segunda vez que sus planes se veían frustrados de forma tan espectacular. Primero por Roger y ahora por Alex. Alex sonrió con sorna, y su calma atravesó el caos. Dime tú. Sin esfuerzo, descendió desde su posición privilegiada en el cielo, aterrizando suavemente junto al cuerpo sin vida de Barba Blanca. Su presencia atrajo de inmediato la atención de piratas, marines y espectadores. El almirante volador ha llegado. ¿Qué planea hacerle a papá? Una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de la multitud mientras todos los ojos se fijaban en Alex. En medio de la tensión, Alex gritó un nombre. Yoruichi. Sí, mi señor general. El alma de la espada del rey, envainada a su lado, respondió con una claridad inquietante. Una aura oscura y siniestra comenzó a emanar de la espada al emerger, suspendida en el aire. Alex sujetó la empuñadura de Yoruichi con la mano derecha, y una oscuridad sobrenatural lo envolvió. Se extendió, densa y sofocante, como si estuviera viva, latiendo con una fuerza desbordante. Bajo el sol brillante, la oscuridad que irradiaba Alex y su espada era aún más amenazante. Un marcado contraste con la luz del día. Desde lejos, Barba Negra Teach, que había estado observando atentamente, sintió que su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados y con una excitación desenfrenada, mientras murmuraba, en un susurro. Eso es.